Bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver una breve simulación de cómo puede cambiar la recaudación del IVA cambiando los tipos de IVA. Aquí tenemos un ejemplo en el cual partimos de un margen de un 10% y con un IVA de un 21%. Si las compras o la base imponible es de 1.000.000, tendríamos un IVA soportado de 210.000 euros y con ese margen pues tendríamos estas ventas de 1.100.000 y el IVA repercutido serían 231.000 euros. Por lo tanto, si hacemos la diferencia entre el repercutido menos el soportado, tendríamos una recaudación de 21.000. Bueno, lo que queremos es ver qué sensibilidad tiene o cuál sería la nueva recaudación si incrementásemos ese IVA un 1%. Entonces sería un IVA de un 22% y, como vemos, en ese caso el IVA soportado sobre esa base de 1.000.000 sería en este caso 220.000 euros, el repercutido sería 242.000 euros siempre que no cambiemos el margen y, por tanto, la nueva recaudación sería 22.000 euros, es decir, tendríamos un incremento de 1.000 euros. Si lo medimos ese incremento en porcentaje, sería un incremento del 4,762%. ¿Qué sucedería si el IVA subiera al 23%? Bueno, pues vemos cómo la recaudación sería ahora 2.000 euros más que al principio respecto a la recaudación que teníamos con un IVA del 21 y sería en porcentaje un 9,524, es decir, el doble de lo que habíamos recaudado antes, ¿no? Sería 4,762% por 2, sería el doble cada vez que incrementamos un punto ese tipo de IVA. Si nos vamos a ver un análisis un poquito más detallado, aquí lo tenemos y tenemos la simulación para varios tipos de IVA. Hemos dicho que pasar del 21 al 22% supone un incremento de un 4,762%, es decir, son 1.000 euros más. Y si subimos al 23%, aquí lo que tenemos en esta fórmula es que es un 4,545%. Bueno, en este caso es así porque lo hemos hecho no sobre el inicio, la base inicial del 21%, sino comparando qué aumento hay entre el 22%, es decir, la recaudación que teníamos con el 22% y la que tenemos ahora con el 23%. Lógicamente, si estamos comparando esto, vemos que el incremento de recaudación va disminuyendo, pero esto es así porque, como vemos, lo estamos haciendo distinguiendo o respecto a el IVA que teníamos anteriormente, no respecto al IVA inicial del 21%. Por lo tanto, como vemos, el denominador en este caso es mayor, ¿no? Es mayor que en la situación inicial y por eso ese porcentaje de aumento, ese incremento va disminuyendo. Bueno, como vemos, ese IVA o ese incremento en euros es siempre 1.000 euros. Hemos dicho que va subiendo siempre la misma cantidad a medida que incrementamos un punto porcentual ese tipo de IVA. Vamos recaudando 1.000 euros más respecto a la situación anterior. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues lo que hicimos al principio. Vamos a hacer ese incremento, pero sobre la base. Entonces vemos sobre la base o sobre el IVA primero que teníamos el 21%. Aquí lo que hemos hecho es fijar la celda esta E2, tanto en la fórmula, en el numerador, como en el denominador. Por lo tanto, vemos que si la llevamos hacia abajo, vemos que se cumple lo que estábamos diciendo antes, porque esta diferencia entre un IVA y el siguiente va a ser siempre la misma, ese 4,762% que vimos al principio. Y esto es así, repetimos, porque aquí lo que estamos comparando es siempre el incremento respecto al primer tipo de IVA del 21%. Es decir, la diferencia o el incremento que hay entre el 23% que hemos puesto ahora y lo que teníamos el 21%, el incremento de recaudación. Pero en cambio veíamos en esta columna lo que hacíamos es ver los incrementos entre un tipo de IVA y el siguiente, no respecto al inicial del 21%. Pero bueno, vemos que aquí, como vemos, este porcentaje
nos representa esa diferencia siempre respecto al IVA del 21%. Y se cumple lo que veíamos antes, es decir, ante un incremento de un 1%, pues estamos incrementando la recaudación en un 4,762% respecto a esa recaudación que teníamos inicialmente cuando aplicábamos un tipo de IVA del 21%. Bueno, ¿y qué pasaría con el margen? Si cambio el margen, si en vez de ese 10% que hemos supuesto tuviéramos un 5%, tanto en la situación inicial como en la nueva aplicando el nuevo IVA. Bueno, pues vemos que ese porcentaje, el incremento en euros es menos, pero realmente el porcentaje respecto a esa recaudación es siempre el mismo. Es decir, el incremento porcentual que tenemos va a ser siempre ese 4,762% respecto a la situación de la que partimos de ese 21%. Es decir, pasar del 21 al 26% sería un 4,762%. Bien, entonces repetimos que ese margen es independiente, aunque pusiera aquí un 20%, al margen que tuviera la empresa, el incremento, el pasar de un tipo de IVA de uno a otro, el incrementar ese tipo de IVA, va a suponer siempre, o va a ser insensible a ese incremento del 4,762%. Bueno, y ahora lo que vamos a ver por último es en esta tabla al revés. Lo que hacemos aquí es ver qué sucede cuando cambiamos con un tipo de IVA determinado. Vamos a suponer el 10%, y lo que estamos cambiando aquí son los márgenes. Es decir, aquí lo que estamos obteniendo es la recaudación. Aquí partimos de una base imponible de 1 euro, de 2, de 3, ¿no? Vamos aumentando en unidades, y este sería el IVA soportado sobre esa base imponible, y aquí lo que estamos calculando es esa recaudación con ese IVA del 10% y con ese margen del 2%. El margen, lógicamente, solo influye en el IVA repercutido, porque sobre el IVA soportado no tenemos margen, simplemente aplicamos la base por ese tipo impositivo del 10%. Bueno, y entonces lo que obtenemos aquí y lo que vemos es que los incrementos de pasar, por ejemplo, de un IVA, de un margen, mejor dicho, del 2% a un 4%, nos supone un incremento, como vemos, del doble. Es decir, aquí la empresa sí pasa de un margen de 2% a un 4%, con esa base imponible de 20 y ese IVA del 10%, lo que obtiene como recaudación, lo que obtendría Hacienda sería el doble, 100%. Es decir, vamos subiendo esta cantidad que hay aquí en esta columna, es la que va aumentando al pasar de una columna a otra, o de un tipo de margen a otro. Cuando pasamos del 4 al 6, del 6 al 8, etcétera, siempre se incrementa en esa misma cantidad, que es esa cantidad que teníamos en la columna inicial de 0,440. Esto independientemente de la base imponible. Aquí lo vemos, es decir, con una base imponible de 1, si el margen es del 2%, obtendríamos de recaudación 0,022. Si incremento el margen, es doblarlo porque lo paso al 4%, pues serían 0,044, y si sube al 6%, pues estaría incrementándole esta cantidad de recaudación, estos 0,022. Vemos que 0,044 más 0,022 son 0,066. Bien, entonces la pregunta que nos podríamos hacer es si cambiando el IVA cambiaría estos incrementos que tenemos aquí al variar el margen o al incrementar el margen. Vamos a suponer que el IVA fuera del 21% y vemos que esos incrementos no varían. Esto es lógico, ya que este porcentaje de IVA va tanto sobre el soportado como el repercutido, es el mismo, y por eso no me afecta a esas variaciones ante variaciones de margen o incrementos de margen, como vemos aquí. Bueno, pues esto es lo que queríamos ver, un pequeño análisis de sensibilidad sobre el IVA. Espero que sea útil y espero verte en próximos ejemplos, nuestro canal Costes y Presupuestos. Hasta pronto, un saludo.